Vamos a realizar en esta oportunidad otro ejercicio colocado en examen. Vean este ejercicio que está aquí. Si z se define como la función exponencial elevado a la x dividido entre y por el seno de x dividido entre y más la función exponencial, hay que tener la diferencia acá. Vean bien que aquí es y dividido entre la variable x. Y aquí coseno de y dividido entre x. Demostrar que x multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a x más y multiplicado por la derivada parcial de z con respecto a y es igual a 0. Entonces, como siempre, vamos al programa y hay que definir la función. Copiamos entonces z de xy, x.y, también mayúscula, vamos a colocarle en minúscula, xy, cerramos, dos puntos igual, entonces nos queda la función exponencial. Recuerden siempre utilizar esta para la función exponencial. Está elevada. ¿A quién está elevada? Paréntesis. X está dividido entre la variable y. Cerramos paréntesis. Luego, multiplicado por el seno, paréntesis de nuevo, tenemos x que está dividido entre la variable y cierro paréntesis. Luego viene más. Ahora, por facilidad, yo voy a copiar esto aquí, vean. Facilidad nada más. Copio esto aquí y pego acá. ¿Por qué? Por aquí cambio, sencillamente cambio. Es para que ustedes observen que podemos resumir. Aquí es coseno. Aquí es y. Perdón, aquí es y. Y aquí es x. Y lo colocamos, por supuesto, en la pantalla. Verificamos, aquí está bien, observen, ya tengo la función que para muchos se le hace un poquito complicado. En el vídeo anterior, yo le coloqué dos formas de resolver esto. O de una vez le coloco acá la fórmula, vamos a hacerlo ahora, le coloco la fórmula que dice que es x multiplicado por la derivada, paréntesis, ¿de quién? De solamente z, y le doy entonces ¿a quién? A f3. Con respecto a quién tengo que derivarlo, coma, tengo que derivarlo con respecto a x. Cerramos el paréntesis. Ahora viene más. ¿Quién? Y multiplicado por la derivada, paréntesis, ¿de quién? Otra vez de z, otra vez le coloco f3, pero está derivado con respecto a y cierro el paréntesis. Le doy de una vez que introduzca la expresión y la resuelva. Y por supuesto, rápidamente he demostrado que esto es 0, que es lo que nos está pidiendo, el ejercicio. Vean qué sencillo es. Ya ustedes saben que tenemos que ir por paso. Entonces, ¿qué indica? Tomamos entonces acá todo esto, derivamos, variable x, orden 1, sí. Aquí tenemos la primera derivada. Luego, seleccionamos, derivamos, en la variable y, orden 1, sí. Y aquí está. Y ahora copiamos x
Seleccionamos acá la derivada de la función z con respecto a x y le damos a F4 para bajarla entre paréntesis. Más y, seleccionamos la derivada con respecto a y, derivada de la función z con respecto a y, y le damos a F4. Y por supuesto le damos aquí para que resuelva, introduzca la expresión y resuelva. Por supuesto, vean que aquí está introducida la función y aquí está el resultado. De una forma o de otra pueden hacerlo. Ustedes con la práctica pueden hacer la diferencia. Vamos a resolver otro ejercicio. Por supuesto, lo copié también o lo apliqué en un examen que dice distribución de temperatura. La temperatura en cualquier punto XY de una placa viene dada por la expresión y aquí dan la expresión. ¿Ok? Donde X y Y se miden en metros. Calcular, escúchese bien, en el punto 2,3 el ritmo de cambio de la temperatura con respecto a la distancia recorrida en la placa, en las direcciones de X y Y. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Por supuesto, lo primero que debemos hacer entonces es copiar la expresión. Recuerden que le dije en los vídeos anteriores que le damos opciones, ajuste de modo. Vamos aquí a introducción. Vean que aquí dice indiferencia y vamos a colocarle aquí que sí existe la distinción. Eso para los más. Le aparece aquí indicado. Y ahora copiamos la ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que es la temperatura que depende de estas dos variables. Dos puntos igual. Es 500 menos. Escúchate bien, 0 no se puede colocar coma, no la reconoce, colocan .6 x y ese está elevado al cuadrado, copiamos al cuadrado, luego viene menos 1.5, la variable y también está elevada al cuadrado. Y la copiamos en la pantalla. Ya tenemos aquí la ecuación de la temperatura. ¿Qué nos piden? Ritmo de cambio de la temperatura. Aquí es donde nosotros debemos saber que ese ritmo de cambio lo que indica es las derivadas parciales de la temperatura con respecto a cada una de las variables. Y ahí vamos directamente. ¿Qué necesito? La derivada parcial de la función con respecto a x. Ahí está. ¿Qué más necesito? La derivada parcial de la función, pero ahora con respecto a y. Aquí está. Eso es el ritmo de cambio. Pero nos dicen muy claro que hay que evaluarla en el punto 2,3. 2,3. ¿Qué debemos hacer entonces? Seleccionamos. Vamos donde dice simplificar. Sustituir variable. ¿Y cuánto vale la x? 2. Y simplificamos. Aquí tenemos el valor para x, para el valor de x. Ahora vamos acá. De igual forma, simplificar, sustituir variable y el valor de y es 3 y simplificamos. Concluimos entonces que la pregunta que nos están haciendo aquí es calcular el ritmo de cambio de la temperatura con respecto a la distancia recorrida en la placa en dirección de XY. ¿Cuál es el ritmo de cambio de la temperatura? El ritmo de cambio de la temperatura, pueden observar que es el valor hacia la variable x es menos 12, una disminución de la temperatura, y en el valor de y también hay disminución de la temperatura. Con otro ejemplo, otra aplicación, en este caso, en el análisis de algunos circuitos eléctricos se utiliza la fórmula, vean que es la intensidad de corriente igual al voltaje, que está dividido entre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, la inductancia al cuadrado, y W en este caso, que va siendo una frecuencia, pero la estamos llamando una constante positiva. De todas maneras, aquí está dicho, intensidad de la corriente, voltaje,
la resistencia, la inductancia y W una constancia positiva. ¿Qué quieren acá? Calcule la velocidad de la intensidad con respecto a la resistencia y la velocidad de la intensidad con respecto a la inductancia. ¿Qué indica la velocidad? La velocidad indica que es la derivada parcial de la intensidad con respecto a la resistencia y la derivada parcial de la intensidad con respecto a la inductancia. Como siempre, entonces, nos vamos al programa y debemos introducir el valor de la inductancia, de la intensidad, perdón. La intensidad depende de quién. Aquí es donde ustedes tienen que darse cuenta muy claro. ¿De quién depende? Depende cuáles van a ser las variables, velocidad con respecto a la resistencia y con respecto a la inductancia. Esto indica que él va a depender de R y va a depender de L. Y cerramos. Dos puntos igual. Copiamos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? En el numerador va el voltaje que está dividido, abro paréntesis, bueno, que paréntesis no es necesario, pero vamos a buscar el valor de la raíz, aquí está la raíz, paréntesis, que nos toca, la resistencia está elevada al cuadrado, luego más, viene la inductancia, que también está elevado al cuadrado, multiplicado por W, que también está elevada al cuadrado. Y cerramos el paréntesis para que nos la acepte bien. Introducimos entonces la expresión. Aquí está la expresión. Bueno, ¿qué nos queda? Volvemos acá y decimos que es la velocidad de la intensidad con respecto a la resistencia. Listo. Relacionamos acá, derivamos, ya va, que no sé por qué no está activo. Derivamos con respecto a quién? Primero a la resistencia. Y simplificamos. Aquí está. Esta es la velocidad de la intensidad con respecto a la resistencia. Seleccionamos, derivamos, y ahora es con respecto a la inductancia. Y aquí tenemos entonces los dos resultados. Vean que es muy sencillo siempre y cuando tengamos las definiciones muy, pero muy claras. Nos vemos en otro video.